Estamos en La Nueva con mujeres de distintas áreas, de distintas profesiones, y las invitamos en el marco del 8 de marzo, del Paro Internacional de Mujeres, en el Día de la Mujer también, para debatir entre todas algunos ejes de por qué se marcha y por qué se para este 8 de marzo. Las presento. La docente Julieta Gallardo, Escuela Primaria San Cayetano. Buenas tardes. ¿Qué materia das? Matemática doy, de primaria. De primaria. La psicóloga Alba Picardi. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. La periodista Andrea Romero. Hola, Sol. La médica Selva Lamsed. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y la abogada Miriam Larrea. Hola, ¿qué tal? Bueno, propusimos tres ejes, hay varios porqués de por qué se marcha, de por qué se para este 8 de marzo, pero decidimos abordar tres que son los tres principales. Obviamente la violencia de género, que si bien hay muchas, vamos a charlar un poco de la violencia simbólica y no sé si quieren dar como alguna definición un poco colectiva de qué se trata, de qué es la violencia simbólica, si nos atraviesa a todas las mujeres, si no. Sí, los medios cumplen, hablando desde mi lugar, un rol muy importante en lo que es la transmisión, la fijación y la cosificación de la mujer, que es lo que contribuye a esta violencia simbólica. Por esto de utilizar también recursos que están, entrecomillado esto, socialmente aceptados. Muchas veces el humor, bueno, ella decidió estar ahí, pero poner a la mujer en un rol de objeto es, sin dudas, una ejemplificación de la violencia simbólica. También por esto mismo, los concursos de belleza, hoy por suerte erradicados de un montón de municipios, también constituyen a conformar este estereotipo de la mujer objeto, la mujer accesorio, que sin dudas es un tipo de violencia y que contribuye a la conformación de todas las otras violencias vinculadas con la mujer, que terminan en el caso más extremo, que son los femicidios, ¿no? Sí, yo creo que contribuye también al tema de la violencia esto de ponerla como responsable de los actos violentos que reciben de parte de los hombres. Por ejemplo, el otro día, bueno, hoy está en todos los medios, la responsabilidad que puso en una mujer, repito, diciendo que la forma de vestir también provoca a los hombres, o un cura hace poco que dijo que las niñas se visten demasiado sexys y que no hay hombre que puedan resistirse. Entonces, esto de no solo ser objetos, sino también ser responsables del honor y de la conducta de ellos. Cuando un hombre mata porque le fue infiel, mata porque siente herido su honor. Entonces nos volvemos custodios del honor de los hombres y si no lo cuidamos, nos matan. Alba Picardi, desde la psicología, ¿qué puedes aportar? Son estas pequeñas violencias que se dan en lo cotidiano, ¿sí? En algún punto vienen solapadas hasta en la crianza que tenemos en nuestra propia familia y por eso es tan difícil a veces reconocerlas. Nosotros vemos infinidad de situaciones, tanto en lo público como en lo privado también, de indicadores, digamos, de esta violencia que empieza a circular incluso desde que los niños son pequeños en la familia y que va construyendo estos estereotipos de lo que corresponde a las nenas, de lo que corresponde al varón, de lo que es esperable para la nena y para el varón, ¿no? Hasta desde los colores, lo vemos sí. en la asignación de los nombres, en los colores que se eligen, en qué se puede poner, con qué se puede disfrazar un niño, con qué puede jugar. Y desde ahí creo que se ha cambiado mucho porque se ha empezado a hablar de todo este tema y esto ha ayudado, ¿sí? En algún punto empezar como a quitarle y a ponerle voz a todo esto que se estaba dando y ha ayudado también a sacar los prejuicios que a veces se tenía respecto de lo que corresponde a la mujer y que son tareas de la mujer y que no podían la mujer de alguna manera incursionar en otras cosas que no tuviese que ver con ese rol asignado, ¿sí? Que en realidad no era más que un rol social y que va cambiando a lo largo del tiempo también, por eso hoy estamos en este tiempo. Julieta, vos como docente de primaria, ¿qué podés decir? Yo me uno a lo que dijo recién Alba, que bueno, que la base está en lo que se siembra en la familia, ¿sí? Desde que son pequeños y que les dan consejos que están institucionalizados de la familia. Esto de los colores, los juguetes, qué pueden hacer y qué no pueden hacer, qué pueden hacer las nenas y que las nenas se van dando cuenta que sí pueden hacer, que por qué no lo pueden hacer ahora. Eso es lo que yo veo actualmente, que con compañeras que son mayores a mi edad, esto no sucedía antes, pero empieza esto de las redes sociales, la comunicación, ayuda un montón a que puedan escuchar, que puedan leer, que puedan compartir.
Pero bueno, lamentablemente vivimos lamentablemente no. Gracias a Dios, porque creo en Dios, sí. Vivimos en una sociedad donde está cambiando y que comparto muchas cosas que mi creencia también no las comparte. Estoy como ahí, en encrucijada. Selva, vos como médica. Sí, no sé si como médica, como mujer, como feminista, digamos, una es todas las cosas, a la vez es todo lo que piensa. Y por ahí yo no soy tan optimista en este sentido de que está cambiando. Yo sí veo que hay cosas que están cambiando, pero cuando uno piensa en, digamos, qué sería la violencia simbólica, y también la violencia simbólica es la que sostiene todas las otras formas de violencia, como estábamos comentando recién. Digo, Simone de Beauvoir, una conocidísima feminista, hablaba de que mujer no se nace, sino que se construye, se deviene, o depende de la traducción. Total. Pero digo, en el sentido de que al nacer una niña o un varón, se construyen toda una serie de prejuicios, de expectativas, que tienen que ver con quitar de una situación de poder a las mujeres y dárselo a los varones. Y esto en todas las instancias de la vida. Y yo veo que eso, en lo estructural, en lo económico, no está siendo criticado. Y en lo simbólico, que es lo que sostiene también lo económico, lo social y demás, hasta cierto punto está empezando a ser cuestionado, pero también genera mucha violencia de respuesta. Digo, cuando nos nombran las feminazis, que ahora queremos salir a censurar varones y demás cuestiones. Entonces, yo veo que eso realmente es mucho más difícil de cuestionar. ¿Qué hace también qué espacio ocupamos las mujeres en lo público y en lo privado? Esto que vos comentabas recién, de que se cuestiona a una mujer porque sale, porque muestra, cuando hablamos del acoso, bueno, nos está dando la pauta todavía que el espacio público, la calle, los espacios laborales, son todavía espacios de varones, si no las mujeres no transitaríamos por todas las dificultades que transitamos. Y esa violencia yo la veo muy, muy sostenida, por lo menos, digo, y se está cuestionando es por la lucha de todas las mujeres que estamos poniéndolo sobre la mesa, digamos, no es que tampoco es generación espontánea. No es generación espontánea el femicidio, hay un varón que se creyó dueño de esa mujer, por lo cual podía matarla. No es generación espontánea la violencia simbólica, no es generación espontánea que hoy somos cinco mujeres somos en la mesa, y hay 2 varones son los encargados de la parte, digamos, de lo que tiene que ver con las cámaras y eso. Digo, esto no es casual, esto se construye. Entonces, va por todo ese camino y digo, lo positivo es que lo estamos cuestionando, ¿no? Bueno, totalmente, que de a poco sí, se le empieza a poner palabra a todo esto, está bien. Y yo lo que sí veo de positivo es que los niños empiezan a tener otra mirada, ¿sí? Está bien, esto que planteas es real, está recontra instalado, no es inocente, hay muchos intereses detrás de que estas cosas se sostengan y se mantengan de esta forma, pero también es real que, al menos en los ámbitos en donde me lleva mi profesión y lo veo en mis hijos también, ¿no? La mirada va cambiando, de hecho, no sé, lo veo en los cumpleaños de mis hijos. Mi hijo se pone un traje de princesa y en ningún compañero se ríe, se disfrazan y juegan y se divierten, y nadie lo cuestiona entre los niños. Es real lo que vos decís, esto es una construcción, probablemente los adultos sí influimos en esto y a lo mejor la mirada de algún adulto sea de, ay, ¿por qué un varón con un traje de princesa? ¿Por qué? Y se lo pregunte, pero me parece que ahora al menos se lo está preguntando, que eso está bueno, que esté la pregunta sobre la mesa, que esté el cuestionamiento y que es real, que por supuesto tiene que ver con la lucha y el haber puesto la cara y el cuerpo de un montón de mujeres, porque si no, no hubiese sido posible esto. ¿Andrea? Son temas que ponen en agenda la colectiva feminista, ¿no? Y esto es lo que hay que destacar porque son cosas que antes, por lo menos desde mi profesión, ni nos cuestionábamos. Cuando había un hombre que había asesinado a una mujer, era un crimen pasional. Entonces, para mí, ese ejemplo es una pauta clara y algo esperanzadora desde mi punto de vista de llevó tiempo, va a seguir llevando tiempo, pero estamos moviendo los cimientos de algo estructuralmente muy denso y muy complejo. Entonces, sí, cuando yo entré a trabajar en los medios, hablábamos de crimen pasional y a nadie se nos ocurría, a ninguna se nos ocurría cuestionarlo. Hoy hay una modificación de ese tipo de cuestiones, a nadie se le ocurriría plantear un femicidio en esos términos, e incluso desde el lenguaje, algo tan vivo, tan dinámico y tan representativo de una sociedad como es la forma de hablar, esto de nombrar, ¿no? De darle nombre a las mujeres invisibilizadas porque el género era masculino, ¿no? El los, por una economía del lenguaje o por lo que fuera, englobaba a todos y a todas, ¿no? Entonces, yo trato de centrarme en eso como para tener la fuerza como para seguir en la lucha de este tipo de conquistas, que seguramente llevarán tiempo y costarán lamentablemente mucho dolor por delante, ¿no? Pero bueno, me parece que somos cada vez más y hay un convencimiento, y esto de los chicos y de naturalizar este tipo de cosas es algo positivo.
Una de las características principales que por ahí tiene la violencia simbólica es el hecho de estar naturalizada y de por ahí no saber reconocerla. Si ustedes se ponen a pensar, ¿reconocen alguna situación que hayan vivido, algún hecho, algún episodio que hayan tenido que transitar en el que se hayan visto violentadas simbólicamente? Sí, yo creo que todas hemos padecido, y sin llegar a la violencia física o la psicológica, porque los números están a nivel mundial, que 1 de cada 3 mujeres sufre o sufrirá violencia de género. Sin llegar a esa violencia, todas hemos estado expuestas y debimos vestirnos, actuar y conformar a los mandatos patriarcales, digamos. Pero yo creo que además, yo, claro, no soy tampoco tan optimista como Julieta, porque veo que todavía subyacen todos estos criterios discriminatorios continuos, porque la violencia hacia la mujer viene por una cuestión de discriminación. Y hoy justamente escuchaba cómo subestiman nuestro trabajo, cualquier trabajo o nuestra lucha. En la inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso, el presidente refirió que quería en este país lograr una equidad en los ingresos de las mujeres, porque estamos 30% abajo, claro, de mismo cargo, igual tarea. Y escucho a los periodistas que estaban analizando el discurso del presidente y dijeron, sí, mucho habló de la equidad, pero no abrió la boca respecto a las paritarias. Las dos eran cuestiones de salarios, pero la de la mujer no importaba tanto. Y la verdad que me llamó la atención y no puedo creer que observen eso, porque yo cuando lo escuché dije, qué bien, pocas veces en un discurso se dicen cosas así. Entonces creo que nos falta muchísimo caminar. Funcionarios escuchamos todos los días, o decir las mujeres se embarazan para cobrar la asignación, y funcionarios elegidos por el pueblo. Entonces creo que falta mucho, lamentablemente. Alba, ¿se te ocurre algún ejemplo personal que hayas vivido? Sí, de estos que estaban mencionando. En el plano de lo personal, te puedo decir que por ahí lo vivenciamos las psicólogas en general, porque está esta mirada puesta, ¿no?, de que la psicología es una ciencia de las mujeres en general, ¿no? Y que entonces las que vienen a la consulta son mujeres, porque está este prejuicio como de que el hombre no va a consultar, cómo va a ir a un psicólogo a contar qué. Como que los problemas en salud están puestos en las mujeres. Y hace poco tiempo, armando unos afiches para promocionar, digamos, un servicio de psicología para todos, la idea era eso, convocar a hombres y a mujeres, ¿no? Y lo que surge del diseñador es una imagen de una mujer llorando y un hombre pensando, ¿no? Como estos estereotipos, entonces de que aún desde ahí, aún desde esa imagen, ¿no?, que lo que va a ir a buscar a la consulta una mujer es una mujer vulnerable, sufrida, que más allá de que por supuesto todas las personas que consultan pueden venir con una situación de vulnerabilidad, pero en ese estereotipo estaba la mujer sufrida llorando, el hombre pensando, el hombre viene a analizar a la terapia, ¿no? Julieta. Yo me hago memoria y digo, hubieron un montón de episodios que te pones a pensar en estos minutos y decís, hubo un montón. Por ejemplo, mi abuela diciendo, no te pongas eso. O mi papá, ese es trabajo de tu hermano. Hay un montón, pero tal vez no lo hacen con esta malicia que sí estamos rodeadas y nos vemos afectadas nosotras. Pero bueno, está instalado también en la cultura de nuestro, más allá de los tiempos. De hecho, dije cuando empecé que creo en Dios. ¿Por qué Dios y no diosa, no? Bueno, nosotros poniendo así el punto, si todos hemos sido alguna vez víctimas, todas las mujeres hemos sido víctimas alguna vez de esta violencia mediática, y lamentablemente, insisto, son muchas, gracias a Dios no me ha pasado, pero no estoy exenta, de las que sufren violencia y no pueden salir de esos círculos, ¿no? Pero nosotros estamos dando con el Colegio de Magistrados de la provincia unos cursos, unos talleres de sensibilización de género para todos los magistrados de la provincia, que es una réplica de la ONU. Somos replicadoras de esos protocolos.
Lo que cuesta llevar a los magistrados a uno de estos talleres es increíble, pero después porque en la primera parte son talleres de sensibilización de género y la segunda ya de violencia doméstica. Salen tan cambiados porque no pueden creer cada instante en que realmente nos discriminan, tienen una mirada, tienen una justicia sin perspectiva de género y ahí es totalmente contemporáneo, no es historia y seguimos estando anclados en el mismo lugar. Selva, Andrea, ¿tienen algún recuerdo de haber sido violentada simbólicamente? Sí, igual yo creo que todas las mujeres lo somos, digo, más allá de la estadística de que hablaba de que 1 de cada 3 mujeres sufre de violencia, eso no incluye la simbólica creo que nos abarca a todas, y todo el tiempo con ese concepto de qué es ser mujer y qué es realizarse como mujer. Por ejemplo, yo tengo 36 años, soy soltera, no tengo hijos, hijas, entonces, bueno, yo no soy una mujer completa. Y desde ya están dando por sentado que yo soy heterosexual y que mi sueño es casarme y tener hijos, hijas. Entonces, si vos no estás en pareja, no tenés... Bueno, ¿cuál es tu función social? Porque básicamente la función social de la mujer en el patriarcado y en el capitalismo es, bueno, ser madre, traer la mano de obra al mundo. Sí. Entonces, si no lo sos, algo anda mal en vos. Y eso también es violento para una como proyecto de vida. Y fíjense cómo se naturaliza, la mujer soltera es señorita y el hombre totalmente. nunca es señorito. Porque claro. nosotros nos completamos como ser humano cuando tenemos un señor y pasamos a ser señoras. Sí. Entonces, lo escucho por ahí de mujeres que dicen, ay, qué feo cuando te dicen señora, como diciendo porque sos vieja. No, claro. Lo lógico es que seamos completas desde el nacimiento. Andrea. Sí, se percibe todo el tiempo y como quedó dicho, es algo que por más que no haya sido sufrido por la persona, que de hecho considero que todas lo hemos vivido y en lo personal no estoy exenta de nada de esto que estuvimos comentando, es evidente y además debe generar una reacción. Cuando vemos y cuando advertimos lo que le pasa a otra, nos tiene que afectar como si nos pasara a nosotras, porque en definitiva de eso se trata, me parece. Otro de los ejes a nivel internacional, latinoamericano y también en Argentina de por qué este 8 de marzo se para y se marcha en distintos puntos del país y del mundo son los trabajos de cuidado, el trabajo doméstico, es decir, el trabajo de las amas de casa en sus casas, en sus hogares, que históricamente queda como para las mujeres, está también estereotipado. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué mirada tienen? Si hoy en día se divide un poco más ese trabajo, ¿cómo lo viven también en el interior de sus hogares? Yo creo que eso es lo que se llama la economía del cuidado. Justamente la idea del paro es demostrar qué sucede en la economía cuando las mujeres paramos. Totalmente. No el vamos lema, al supermercado, no hacemos la comida, bueno, toda la economía. Y no solo es lo doméstico y la crianza de los niños, porque además no está mal que hay mujeres que elijan cuidar a sus niños, porque tampoco tenemos que pensar que la que elige hacerlo es una sometida. A veces es con libertad, otras veces no. Pero es el cuidado de los ancianos, o sea, las mujeres cuidan a sus suegros. Es muy raro que los hombres cuiden a sus suegros o suegras. Realmente es muy importante el trabajo de las mujeres y si paramos realmente, yo la verdad no puedo parar por mi función, pero todas, aunque sea en esto en lo doméstico, ese día no ir a hacer compras, se va a notar que hay una bajada totalmente importante de la economía. Es fantástico el lema, además, esto de si nuestro trabajo no vale, produzcan sin nosotras, demostrando si nuestras vidas no además, valen, produzcan sin nosotras. Porque la fuerza de trabajo de las mujeres, intrahogar o fuera de nuestra casa, es importantísima por un montón de cuestiones vinculadas a esto. Y más allá de que, como decía, si no se puede parar por el rol que cada uno ocupa en la sociedad, bueno, hacer esto de simbólicamente, ¿no? Limitar todas las otras acciones. Y coincido en esto de las mujeres, muchas veces tenemos una visión crítica, ¿no? De aquella mujer que es ama de casa. Y muchas veces es una cuestión electiva también. Totalmente. Y hay que celebrarlo y valorarlo, ¿no? Totalmente. Es muy distinto cuando esto ocurre por una cuestión de sometimiento, de presión o de condicionamientos patriarcales, Alba, ¿no? ese Sí, sentido ahí que- se ve claramente en estos ejemplos que están poniendo bien el tema de cómo influyen estos mandatos, ¿no? Porque de hecho las mujeres son las primeras en cuestionarse cuando no pueden, por ejemplo, cuidar a una mamá o a un papá. O sea, naturalmente asumen que esa es una función de la mujer, ¿no?
Por suerte también, yo sí soy optimista en esto, veo que eso también se va modificando y que hoy por hoy está como más compartido en los hogares el tema de, supongo también que tiene que ver con la salida laboral y demás, ¿no? Que se comparta un poco más las tareas de la casa, incluso con los hijos, porque en algún punto también todos los que están en una casa tienen que contribuir de alguna manera al cuidado, al sostenimiento de la casa, ¿no? Donde viven. Pero está esto de que también son las mujeres las primeras que empiezan con el tema de la culpa y de sentirse mal cuando estas supuestas decisiones tomadas libremente, que no son tan libremente, que vienen por mandatos, no las pueden asumir, ¿no? No puedo porque tengo que trabajar, no puedo porque no puedo ir al acto, no puedo ir al acto del nene, no puedo ir al inicio de clases, ¿no? Y esto, cómo va también generando un desgaste en la mujer que quiere llegar a todo y estar en todas partes, que también es muy poco saludable. Julieta. Continuando con lo que dijo Alba recién, esto de que la mujer es todo, es mamá, papá, maestra, abuela, investigadora, médica, enfermera, todo. Y eso termina enfermando, lo veo en las mamás, lo veo en mis compañeras. Yo tampoco soy madre, no tengo familia, tengo 33 años. Y bueno, y veo esto continuamente, que desean, muchas mamás han venido llorando por diferentes motivos, ¿sí? Y esto de no poder compartir las tareas del hogar, ya sea de casa, de la escuela, del jardín, infinidades, que tampoco son valoradas. No estoy hablando de económicas, estoy hablando valoradas ni por las parejas, y mucho menos, si no son por las parejas, mucho menos por los hijos. Pero fíjate que incluso cuando nosotros hablamos de que ahora se reparten más las tareas, que así debería decirse, porque es responsabilidad de los que componen la familia, generalmente decimos, sí, el marido colabora mucho. No, es uno de los socios es verdad. del matrimonio, de la pareja, y tienen que no está colaborando con la mujer. Sí. ¿Selva? Sí, y hay una parte también que por ahí es la menos visible, porque es verdad que ahora se pone un poquito más sobre el tapete, bueno, cuál es el rol de los hombres, en algunos sectores, tampoco en todos lados ni nada. Pero la verdad es que los estudios de las compañeras de la economía feminista nos dan cuenta justamente de eso, dan cuenta de que las mujeres seguimos gastando muchas más horas de nuestro tiempo en las tareas de cuidado, que son tareas que para el sistema no valen porque no pagan un sueldo, pero para el sistema valen muchísimo, porque sin esas tareas no estaríamos todos los días en nuestros puestos de trabajo. Por lo tanto, para el sistema valen muchísimo, son indispensables, pero no las paga. Entonces, también hay una cuestión de que una parte de esas tareas tienen que hacerse cargo los varones tienen que cuestionar también los privilegios que están teniendo en ese sentido, pero también una parte tiene que hacerse cargo el Estado. Digo, cuando el Estado se corre de las tareas de cuidado, de la educación, de la salud, ¿qué pasa cuando se privatizan servicios de salud, por ejemplo? Y las mujeres terminan ocupando esto que vos decías, somos médicas, somos educadoras, somos todo. Entonces hay una parte que sí tiene que hacerse cargo el Estado y que tampoco se está haciendo cargo, porque la verdad es que el Estado necesita del trabajo no pago de las mujeres, no remunerado, para que el sistema gire. Entonces creo que también es un cuestionamiento a cómo se está viendo el trabajo, a cómo se piensa el trabajo de todos los puntos. El capitalismo piensa el trabajo desde lo que paga un salario, y nosotros lo que estamos diciendo es no. Esto es trabajo que es sostenimiento de la vida, es un trabajo que tenemos que hacer las familias, pero también aparte tiene que hacer el Estado y tiene que garantizarlo, porque somos las que estamos justamente produciendo para la sociedad. Sí, fíjate en esto que vos planteás, lo que sucede cuando por ahí tenés alguna mamá que ha tenido recién familia, y en todos los casos, por supuesto, es necesario que la mamá, por una cuestión de función, tenga que estar con el bebé, pero en los momentos en donde la mamá por ahí tiene un niño con alguna dificultad que requiere de más tiempo, que requiere por ahí de que no pueda volver tan prontamente al trabajo, las dificultades son enormes. Y si bien hay leyes que debieran amparar esas situaciones para que la mujer que decidió ser mamá y que quiere cumplir bien con esa función pueda cumplirla realmente, no se terminan cumpliendo, ¿no? Yo conozco muchos casos, justamente por mi trabajo, de mamás que hasta terminan en ese momento hasta renunciando a un trabajo, porque no les alcanza con el tiempo de la licencia, no les dan otra licencia, implica por ahí esto de hasta de perder funciones que tenían ganadas. Sí, incluso ahora también está en discusión las licencias de los hombres, también, de esos padres. Claro.
Bueno, sí. que se reincorporan muchísimo más rápido que la mujer al Totalmente. trabajo y que la mujer queda un poco Claro, sola. que debiera ser un Sí, derecho con para ese los bebé. hombres, pero aparte cumplir con una responsabilidad en la crianza del Sí, niño pero también, sobre todo ¿no? porque eso también equipara al momento de elegir un empleado o empleada, la mujer, el riesgo de faltar 3 meses, las preguntas que se hacen en las primeras entrevistas, ¿pensás tener hijos? Entonces, equiparando las licencias, ambos estarían en la misma situación. Exactamente. Andrea. Eso quería aportar justamente lo que estaba señalando Alba. ¿Por qué no plantear 3 meses iniciales la mujer y los 3 meses siguientes el varón? Pero que sea una ley establecida para todos los trabajadores y trabajadoras, porque para ese niño o niña sería fundamental contar con sus 2 progenitores, digamos, en igualdad de tiempo, y para el sostenimiento del hogar también es sumamente favorable. Hoy se da por sentado que la mujer es la responsable, incluso adoptando, ¿no? De determinada cantidad de tiempo, y el hombre con una semana, 10 días, 15 máximo, está saldando su colaboración con el hogar en esta sociedad que debería ser en esos términos, ¿no? De igualdad. Bueno, otra de las banderas que se levantan este 8 de marzo en el Paro Internacional de Mujeres y que justamente está también en tema constante en la agenda mediática es el aborto, ¿no? Esta iniciativa de que el aborto sea legal, seguro y gratuito y de atención pública en los hospitales. Me interesa saber un poco cuál es la opinión de cada una, si están de acuerdo con que se debata en el Congreso, con que salga una ley para que sea legal, seguro y gratuito, si es una cuestión de salud pública o si es una cuestión personal. Julieta. Bueno, yo estoy como dividida. Sí. Creo que es un derecho y que le compete al Estado debatirlo, y creo que se debe debatir. Creo, y que me encantaría que se respete, en situaciones, ¿sí? Creo que la mujer tiene derecho a decidir qué hace de su cuerpo, ¿sí? Sí creo que existe concepción desde el momento del acto sexual, pero sí creo que se tiene que debatir. Yo creo que el aborto tiene que ser legal. Siempre, porque el otro día escuchaba y leía un montón de artículos, lo escuché a Favaloro, escuché a un montón, y la verdad que es tan sano también lo que dijo con respecto a que por qué acceder un grupo selecto de mujeres a esa salud, ¿no? Y algunas terminan perdiendo su vida o enfermas, ¿sí? Por diferentes motivos. Yo creo que debe debatirse, que debe conversarse. Es un tema delicado. Yo creo que sí, que tiene que estar, que tiene que ser legal. Selva. Sí, es otro de los temas que también estamos visibilizando a través de la lucha, digamos, no es un tema nuevo, es un tema de salud pública y es un tema de decisión individual de las mujeres también. Yo creo que es las dos cosas. Muchas veces argumentamos desde la cantidad de mujeres que mueren por abortos practicados de forma clandestina, de forma insegura, y eso es un argumento fundamental porque en este momento no podemos tolerar que en los países del hemisferio sur, países subdesarrollados, sigan muriendo mujeres y la cantidad de mujeres que mueren año tras año por prácticas de aborto inseguro, porque la mujer que quiere abortar lo va a hacer, porque es así, eso, la mujer decide abortar, lo va a hacer de la forma en que tenga posibilidad, exacto. Y en los países del norte, la verdad que hace más de 40 años que ya el aborto es legal, entonces las mujeres van a un centro de salud y lo hacen en condiciones seguras. Pero no es solamente ese el argumento, el tema es por qué se sigue pudiendo opinar acerca de los cuerpos de las mujeres también, digamos, de forma que un Estado puede prohibir a las mujeres el derecho al aborto. Digamos, es una cuestión que todavía no terminamos de debatir, porque muchas veces estamos de acuerdo pensando en una cuestión del mal menor. Y en realidad no pensamos en la decisión de la maternidad como una decisión autónoma, o de la no maternidad como una decisión autónoma. Es terrible pensar que uno escucha discursos terribles, francamente, en relación a la responsabilidad de las mujeres, ¿no? Como si fuera una responsabilidad de las mujeres nada más el tema de maternar. Quedar embarazadas. Y de quedar embarazadas, claramente, porque parece que la concepción es una cuestión, una especie de cuestión divina que ocurre porque viene un angelito y la mujer queda embarazada, ¿no? Y entonces una vez que se desliga la responsabilidad de los varones en ese sentido y se juzga todo el tiempo la decisión de las mujeres.
La verdad que pensar la maternidad como un castigo, como se piensa en algunos discursos, es terrible. Una, como, digamos, no quisiera pensar que su madre la tuvo porque no tenía alternativa, quisiera pensar que la tuvo porque la deseaba, porque la esperaba, porque en algún momento quiso tenerla. Entonces también se discute el deseo de las mujeres, básicamente. El deseo sexual, porque pensemos que si fuiste violada, hoy en día tenés derecho a un aborto legal. Y mucha gente no está en desacuerdo con eso, está de acuerdo con eso, ¿eh? Eso ya es legal, está legislado, no se cumple, pero está legislado. Entonces, si el aborto es legal cuando una mujer es violada, lo que está en cuestión no es si el aborto es legal o no, no es si hay una vida o no, lo que está en discusión es el placer sexual de las mujeres. Porque si vos tuviste relaciones sexuales porque querías tenerlas, entonces ahí debes ser castigada. Entonces es bastante más complejo y también es de salud pública, pero no solamente de salud pública, me parece. ¿Andrea? Sí, y también para mí tiene que ver con una cuestión de justicia social, por esto que decía Julieta, ¿no? Porque generalmente los casos que llegan a prisión, por ejemplo, son las mujeres más vulnerables, las que llegaron a un hospital en una situación de aborto inconcluso, digamos, o en alguna otra situación donde está en riesgo su salud y tras consultas con algún comité de bioética termina haciéndose la denuncia y termina en esa condición de exposición y de vulnerabilidad, ¿no? Me parece que es muy saludable que se dé este debate, es necesario. Las mujeres desean abortar y van a seguir abortando. Se dan 500.000 abortos clandestinos por año en nuestro país. Esto pasa acá. O sea, mientras que estamos haciendo esta conversación, este intercambio de ideas, hay mujeres abortando en situaciones verdaderamente paupérrimas. Por lo tanto, es una responsabilidad del Estado garantizar que esas mujeres puedan hacerlo cuando lo deciden, en forma segura, legal y gratuita, ¿no? Por supuesto que también es necesario que haya educación sexual, un programa integral de educación sexual en las escuelas, dejar ese tipo de pruritos de lado. Somos un Estado laico y así debe concebirse entonces la educación sexual. Los anticonceptivos deben ser accesibles. Y otro tema en relación a los anticonceptivos, la mayoría son para mujeres. ¿Por qué hay solo 2 métodos como el preservativo o la vasectomía para los hombres? ¿Por qué no hay más métodos? ¿Por qué la industria farmacéutica no genera métodos para el varón que desea no concebir? ¿No? ¿Por qué siempre recae sobre la mujer esta responsabilidad de ser la que se proteja de un embarazo? Porque justamente es nuestro cuerpo, es nuestro territorio y también tenemos que tener la posibilidad de decidir, ¿no? Por eso en el debate también es interesante que haya multiplicidad de voces y es interesante que haya muchas mujeres en el Congreso para hacer oír su voz, ¿no? Porque si no son siempre los hombres decidiendo sobre nosotras. ¿Alba? Tal cual. Sí, acuerdo por ahí un poco con lo que venía diciendo Andrea. Me parece que es un tema importantísimo que haya llegado a poder debatirse, que debe ser legal, que realmente no se puede cuestionar el derecho de una persona a decidir sobre su cuerpo. Y esto no es una forma liviana de verlo, porque a veces uno entre las críticas que escucha de las personas que están en contra está este tema de, claro, ¿y qué pasa con la otra vida? Bueno, y escucha como cosas muy crueles en relación a cómo se defiende esa posición. La realidad es que no estamos en contra de una vida o de la otra, no se trata de decir sobre uno sobre otro. Me parece que ya hay muchas mujeres que están muriendo, pero ese no es el único argumento. Coincido con lo que dice Selva. Creo que tiene que ver con el respeto por la decisión de cada una sobre su cuerpo y que este es un derecho fundamentalísimo que no se le puede quitar a nadie. ¿Y vos como psicóloga qué pensás? ¿Siempre es traumático para la mujer que aborta un aborto o quizás no? Hay tantas situaciones como mujeres. Nosotros acompañamos, y en esto somos muy respetuosos de quien llega a consulta, y en este punto acompañamos el proceso personalísimo que cada una trae, ¿sí? Porque en realidad lo que hacemos es justamente darle lugar al deseo, a lo que cada mujer trae y a lo que, digamos, y no es una manera, porque a veces cuando planteamos el tema del deseo o de las ganas que tiene alguien parece que fuese algo liviano y antojadizo. No tiene que ver con eso, tiene que ver también con las posibilidades de lo que cada uno puede sostener, ¿sí? Y lo que puede sostener en ese momento a veces no es lo mismo que lo que puede hacer en otro momento de su vida. Entonces, no necesariamente para todas las mujeres va a tener la misma consecuencia o va a significar lo mismo. Tiene que ver con cómo lo significa cada persona. Miriam. Bueno, yo siempre voy a hablar por ahí desde la mujer pobre, porque es la que siempre tratamos de judicializar,
y siempre ante cualquier duda nos apropiamos de esa víctima, de esa persona vulnerable, porque bueno, pues hay una cuestión narcisista de decir yo te salvo, ¿no? Pero así como dicen, hay mujeres que tienen hijos para cobrar la asignación, después esas mismas mujeres son asesinas porque matan una vida. Y por otro lado se sacraliza la maternidad cuando hay mujeres que no quieren ser madres y si quedan embarazadas lo quiso enganchar, como si el hombre no supiera cómo no embarazar. Entonces siempre vamos a estar juzgadas y sometidas a este juicio de que pertenecemos a los hombres. Si nos embarazamos es para jorobarlos, si no nos embarazamos si no nos embarazamos porque no queremos, porque somos raras, si nos embarazamos y abortamos somos asesinas. Y fíjense que ante una mujer, porque las que tienen posibilidades nunca van a estar en el banquillo porque no nos vamos a enterar porque tiene todas las garantías de un buen médico que la atienda. Los médicos empiezan con las cuestiones cuando están en un hospital público. Y el tema que decía recién Selva, está permitido y está legalizado el aborto en caso de violación o de mujer idiota o demente, como dice el Código Penal. Igualmente piden autorización a los jueces. Esta es una indicación terapéutica y se sigue pidiendo a las mujeres pobres, insisto, porque tenemos chicas de 13, 14 años que han sido violadas y que tienen que gestar, lo gestaron, tienen que continuar con el embarazo, tenerlo y siempre con el escarnio. Tenemos casos en Bahía de abortos que no se han autorizado, de chicas violadas por sus padres. Entonces, creo que el aborto debe ser legal y gratuito. Y siempre los médicos tienen la posibilidad de tener objeción de conciencia, o sea, ningún médico se lo va a obligar a ser un asesino en la mirada de ellos. Y por otro lado, cuando a la mujer que está embarazada y es pobre se le plantea ¿y por qué no lo das? ¿No pensaste en la adopción? A las mujeres que quieren tener un embarazo por una técnica de reproducción asistida no le dicen la posibilidad de la adopción. Entonces es la mujer pobre la que está cuestionada. Sí, y también una cuestión de la desinformación que existe, porque estamos discutiendo el aborto legal y en este momento ni siquiera se está implementando. Esto que vos comentabas recién, de que un médico o médica pida una autorización judicial, es un delito grave. Totalmente. De hecho, ha habido profesionales procesados por esa cuestión, por interferir con el tema de una situación de aborto, claramente que era un aborto no punible. Cuando es por causal de violación, la mujer no tiene ni que hacer una denuncia, con su sola declaración jurada basta que ella declare que fue violada y que el embarazo es producto de eso, o cuando el embarazo representa un riesgo para la vida de la mujer, un riesgo para la salud, que también es muy importante. No es que se va a morir mañana, sino que un embarazo, y la verdad es que cualquier embarazo representa un riesgo para la salud de las mujeres. La que lo quiere cursar y quiere gestar, obviamente lo cursa deseosa, pero la que no... Fíjate ¿qué pasa con la salud psíquica de la mujer que no quiere...? Siempre es desde lo biológico incluso la mirada, ¿no? La salud que cuenta es, bueno, pero está en riesgo, se va a morir mañana, esto que decís vos, no. Y a lo mejor tiene que ver con otras cuestiones. La salud tiene hoy en día una definición mucho más integral, que tiene que ver con una mirada hasta desde lo espiritual, si empezás a mirar las definiciones más amplias, ¿no? Entonces pensar que una mujer que emocionalmente no está en condiciones de sostener un embarazo, pareciera que no es causal para que se le pueda permitir un aborto. Y en realidad es tan terrible para una persona tener en riesgo su psiquismo, como decías vos, que tener en riesgo su biología, su organismo, ¿no? Bueno, en el sector público estamos garantizando en este momento abortos en cada vez más lugares de la red de profesionales por el derecho a decidir. Estamos garantizando a las mujeres que consultan aborto no punible con un causal salud amplio, como lo comprendemos en todas las otras patologías de salud biopsicosocial. Claro. Cualquier situación que afecte la salud de la mujer de forma integral es un causal suficiente para que esa mujer aborte de forma segura. El problema que tenemos es que en este momento tampoco nos garantizan los medios, porque el misoprostol, que es la medicación que se usa para los abortos de forma ambulatoria, que es un medicamento que la Organización Mundial de la Salud lo incluye como un medicamento esencial, deberíamos tenerlo disponible en todos los centros de salud y no lo tenemos. Es un medicamento que en farmacia vale más de 3.000 pesos y la verdad es que es un procedimiento que, la verdad, incluso por fuera del sistema de salud, el misoprostol viene reduciendo la mortalidad, porque cualquier mujer sabe que usando 4 pastillas, cada 4 horas, 3 veces, o sea, 12 pastillas en total por vía vaginal, puede tener un aborto en forma segura, y las mujeres lo están haciendo, y lo están haciendo por fuera del sistema. Entonces vemos que es una información que hay que brindarla, pero que la mujer tiene que poder acceder a esto. Y también debería poder elegir hacerse una aspiración manual endouterina, que es un procedimiento mínimamente invasivo, que podríamos hacerlo en los centros de salud y que no tenemos acceso en este momento. Entonces, digo, incluso para lo que ya es legal,
cuesta, tenemos que lucharlo, tenemos que pedirlo todo el tiempo, y hay un montón de mentiras alrededor, como que abortar es inseguro, como que todas las mujeres se van a morir de hemorragia, como la verdad que un aborto realizado en condiciones seguras no solamente es seguro para la salud física de esa mujer, sino para la salud psicológica. El síndrome post-aborto no existe, ninguna institución, digamos, seria dice que el síndrome post-aborto existe, eso está totalmente demostrado. Bueno, vos que sos psicóloga, esto que vos decís, se vive mujer a mujer, no hay un síndrome generalizable de trauma post-aborto. Sí, ahí un poco hablaste también de qué estructura comercial hay detrás de que el aborto no sea legal, seguro y gratuito. Ustedes, que vos como médica, vos como abogada, ¿lo ven? Sí, absolutamente. O sea, sigo insistiendo, el tema está en esta discriminación absoluta y en este sometimiento, y que la mirada del patriarcado, digamos, patriarcado, y hablo de mujeres y varones, ¿no? Y además yo lo que pretendo ahora es, porque creo que verdaderamente está instalado el debate por primera vez, que la sociedad está pidiendo este debate, porque los movimientos vienen de hace mucho, pero seguíamos siendo mal miradas, ¿no? Yo no estoy a favor del aborto, obviamente, no pienso que las mujeres tienen que abortar, pero la que quiera puede hacerlo en condiciones seguras y gratuitas cuando no pueden. Pero creo que deberían ser quienes se oponen al aborto un poquito más serios en los argumentos y no manejarse con golpes bajos. Porque si ustedes ven las propagandas, que, o sea, cómo se ha mediatizado esto de mandar WhatsApp y poner en Facebook y corazoncitos que laten, o la otra historia, vino una señora que quería abortar y le dije, porque no, que podía tener 2 hijos y le propuse matar al de 3 años. No, muchachos, seamos serios en el debate. Sí, y en este doble discurso incluso de estar en contra del aborto y también de la educación sexual, ¿no? Porque también tenemos esta situación. Todos nosotros, obviamente, primero pensamos en la prevención como método esencial, pero la realidad es que los mismos que se oponen a una cosa muchas veces se oponen a la otra, porque hablan de eso en las escuelas, porque se reparten anticonceptivos así libremente. Bueno, por algún lugar tenemos que poder empezar. No entienden que no van a salir las mujeres desesperadamente a embarazarse, porque total dentro de 15 días se van. Nadie quiere pasar por una cirugía o por una situación así. No porque sea tremendamente traumático, pero creo que no es agradable aunque usen las pastillas. No, en los países donde es legal no se ha modificado eso. Lo único que cambia son las condiciones de seguridad. No es que abortan más mujeres, ni menos, ni nada de eso. Y un poco hablando de la educación sexual, a la par del aborto legal, seguro y gratuito, se pide la aplicación efectiva de la ley sobre educación sexual. ¿Vos cómo ves en las escuelas la educación sexual? ¿Existe? Sí. ¿Se garantiza? ¿Es efectiva? Por lo menos desde mi lado de primaria, yo hablo de niños de 11 años. Nosotros tenemos proyectos donde se habla claramente, se hace el buzón de ESI, Educación Sexual Integral, y los chicos preguntan todo y se les contesta todo. Siempre con la ayuda de algún padre, algún psicólogo, algún ginecólogo, algún papá doctor que siempre aparece o viene en colaboración, siempre bien delicadamente. Previo a esto se tienen charlas con los papás, charlas taller, pero veo en otras escuelas que no, que hay como tabú. Está muy llevado por las voluntades, como dice ya algún papá médico que aparece, claro, o sea, alguien. No está en la currícula, la es una decisión de la docente o el docente. No, está en la currícula. Pero es un eje transversal. Sí, es de hecho en el nuevo diseño que salió ahora, tanto las tecnologías como la educación sexual integral tienen que atravesar a todas las áreas. Todas las áreas. Entonces, sé que para muchas va a ser difícil, pero las que ya venimos trabajándolo, es que es algo que nos aqueja a todos, no únicamente a las mujeres. Nos tenemos que apropiar de un problema que nos compete a todos, desde grandes a pequeños. ¿Y cómo es esto de la educación sexual integral, Selva? No, lo que uno ve es que esa educación sexual debería ser integral en el sentido de abarcar todos los espacios de la vida, ¿no? Y el desarrollo. Entonces, por ahí lo que a mí me toca ver es que en muchas escuelas, al ser un eje transversal, es de todas y no es de nadie, a veces ocurre eso. Entonces, como que algunos docentes necesitan o sienten que tiene que venir un médico o médica a hablar de anticonceptivos, y es como eso. Entonces, no se trabaja los roles de género, las relaciones entre compañeras, compañeros, las sexualidades disidentes. De aborto no se habla.
de aborto es raro que se hable. Ahora se está haciendo un intento, digamos, de abordarlo un poquito más, porque es parte de la educación sexual. Sí, ni siquiera en las universidades de medicina tampoco. Bueno, No, tal cual, claro. ni siquiera se habla en las universidades, así que imagínate, en las escuelas también pasa mucho eso. Entonces hay una visión muy biologicista, muchas veces no es una educación sexual científica la que está presentando, porque incluso hay escuelas religiosas, o quizás no religiosas, pero sino quien lo está dando tiene ciertos prejuicios sobre eso, entonces no da una información científica para la cual tiene acceso, porque hay cuadernillos muy interesantes sobre educación sexual, pero bueno, está ocurriendo de forma muy irregular que no garantiza que todos y todas tengan una formación Y que continúe. Y que sea Esa es permanente, otra, tal que cual. nosotros no estamos seguras de que esto continúe. Nosotros, los niños se egresan con nosotras, pero no sabemos si esa educación va a continuar. Que de hecho, garantizamos que no. Claro, No pero sé. lo que decías vos es cierto. Por ejemplo, cuando se da anatomía, no va un médico a explicar las partes del cuerpo. No. ¿Por qué para la educación sexual tiene que ser algo así tan especial? Llamamos a un papá, a un médico conocido, ¿no? Se Nosotros porque sigue- llamamos totalmente. a nutricionista. No digo en tu caso, pero se sigue poniendo así como un extra. Y Miriam, ¿por qué se pide la aplicación de esa ley, de la ley de educación sexual Porque- integral? Vos ves fallas, o sea, ¿qué estipula la ley que no se esté cumpliendo? No, es que yo no tengo mucha vinculación con lo que es la educación, pero no se está cumpliendo realmente por una cuestión ideológica, porque cuesta hablar. Yo particularmente, no voy a decir los años ni que tengo ni que egresé de la secundaria, pero en mi tercer año yo tuve educación sexual con una profesora, Linares, que nos daba todos los miércoles educación sexual y otro día era anatomía en general. Yo fui a una escuela religiosa y tuve desde Yo fui séptimo a una escuela hasta tercero de religiosa. polimodal. Sí. Mira. O sea que hay ciertos retrocesos y Lola, que era nuestra profesora, no llamaba a un padre para que viniera a colaborar. Pero pasa lo mismo con la violencia. Con la Claro. violencia vamos a hablar los que nos dedicamos, pero las profesoras o los docentes no están preparados para ellos incorporarlo al programa y hablar de la igualdad de género. Fíjate que está en la ley, se supone que esto arranca desde el inicio, o sea, desde el jardín de infantes ya tienen que Sí. empezar a trabajarlo y en realidad no es ni más ni menos que ir acompañando las etapas evolutivas naturales en el niño. Con las diferencias y las singularidades de cada chico, pero tiene que ver con eso. Obviamente que en el jardín no vas a hablar de métodos anticonceptivos, pero vas a empezar a hablar del cuidado del cuerpo, de las partes del cuerpo, que le pongan el nombre que le tienen que poner y no todos los nombres que le ponen. Sí. Como- Y eso va, supuestamente, y de manera más progresiva, tendría que darse en todas las instancias. Como para ir cerrando, Andrea, si querés comentar brevemente cómo influyeron los medios en que se ponga en agenda el tema de aborto y que llegue incluso probablemente hasta el Congreso. Yo creo que los medios, así como son vehículos de cuestiones negativas como las que describíamos al principio cuando hablábamos de violencia simbólica y en esto de reproducir estereotipos, también han hecho algo que es básico, ¿no? Y que también está enmarcado dentro de una responsabilidad social que tiene el periodismo, que es ofrecer el aire y la cuestión también en todos los rubros del periodismo para que esto pueda ser vehiculizado a toda la sociedad. Y es fundamental que esto se siga haciendo. Aquellos hoy no se puede argumentar ni siquiera no tengo herramientas, porque hay un montón de asociaciones que han colaborado, que contribuyen de toda índole para que se puedan internalizar estos temas, se puedan poner en la agenda, hay manuales para tratar todos los temas vinculados con violencia de género, con cuestiones de la lucha feminista. Entonces, me parece que ni siquiera hay argumentos como para no ponerlo en agenda, ¿no? Ese es también una forma de responder a una demanda social. Y siento que estamos asistiendo a un momento histórico, más allá de los años que lleva esta lucha. Estar tan próximos. Sí. Hablábamos el otro día en la radio con Marta Lanis de Católicas por el Derecho a Decidir y decía, nunca sentí que estuviéramos tan cerca. Sí, yo también, tal cual. Creo que verdaderamente ahora lo está pidiendo la sociedad. Totalmente. Antes eran movimientos. Exactamente. La red RIMA colabora mucho en esto de transmitir la igualdad y el tema de la violencia. Bueno, y hay muchas redes que nuclean a periodistas, la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género, la Red PAR, bueno, es muy interesante. ¿Es importante la perspectiva de género en el periodismo? Totalmente. Para todos y todas las periodistas. Totalmente.
es mi forma de verlo. Creo que también hablando de las cátedras y la educación, también debería estar atravesándolo todo, ¿no? La cuestión de género, la perspectiva, ese tipo de cuestiones vinculadas a la educación en cualquier carrera que nos desempeñemos. Bueno, les agradecemos muchísimo por venir, por acercarse a debatir por qué este 8 de marzo separa el mundo por segunda vez, por segunda vez en la historia, ¿no? Segundo paro Sí, el año pasado consecutivo. fue el primero. Bueno, gracias por venir a hablar. Este 8 de marzo hay un paro internacional de mujeres y acá profesionales de distintas áreas de Bahía estuvieron comentando qué piensan. Muchas gracias. Gracias. Gracias.